¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y hermanos que nos sintonizan a través de Canal 8, Tu Nueva Visión. Nos da mucho gusto saludarles hoy martes 2 de septiembre del año 2025. Damos gracias a nuestro Dios por la bendición que nos da de poder estar con ustedes aquí en su programa Jesucristo es la Roca. Les invitamos para que se quede con nosotros durante esta hora. Estaremos trabajando un tema fundamental en la vida de todo ser humano y en la vida de un cristiano, y es las tormentas. Cuando Jesucristo está en medio de nuestra tormenta, ayudándonos a salir adelante. Así que te invito para que estés con nosotros. A todos aquellos que nos están sintonizando a través de Canal 8, les enviamos un cordial saludo. A través de Facebook también, y Radio Vida en la 100.9 FM, estamos por ahí con ustedes. Nos da mucho gusto contar con su presencia. Hoy es el segundo día ya de clases para todos los que reanudaron sus clases en todos los niveles educativos. Deseamos que este ciclo escolar sea de bendición para cada uno de ustedes. Así que vamos a dar inicio con el tema Jesucristo sanando nuestra tempestad, controlando nuestra tempestad. Y es que cuando nosotros estamos en una situación a veces controlada, cuando todo está bien, parece ser que no va a pasar nada, no sucede nada, pero cuando vienen las tormentas, de pronto se levantan las tormentas, así como esas tormentas que hemos visto últimamente que de pronto se levantan. Es cuando puede entrar la desesperación si no estamos confiados en Cristo. Y sobre eso vamos a estar hablando en el libro de San Marcos, en su capítulo 4, versículo 35 al 41. Dice la palabra del Señor, nos narra un hecho fundamental en la vida de Jesucristo y sus discípulos. Quiero leerles para que podamos entender desde dónde vamos a empezar. Dice así la palabra de Dios: en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Está hablando Jesús. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Enseñanza maravillosa para nosotros. Y es que las tormentas son las dificultades que enfrentamos a cada día, en cada instante de nuestro diario vivir. En la vida cristiana muchas veces se asemeja nuestra vida cristiana al mar de Galilea. El mar de Galilea es un mar que está tranquilo y de pronto se levantan las tormentas. Un momento está en calma y al siguiente se levanta una tempestad fuerte, inesperada. Esto pasa en nuestras vidas. Muchas veces está todo tranquilo y cuando venimos a ver, de pronto sucede algo. Estamos hablando de un proceso de enfermedad, tal vez, un problema familiar, una cuestión económica, financiera, tantas situaciones que se pueden presentar. Entonces los discípulos, a pesar de estar con Jesús en la barca, fueron sacudidos por el miedo. Y esto nos enseña que las tempestades van a venir. Aún siendo cristianos van a venir las tempestades, los procesos. Este pasaje nos enseña que no basta con tener a Cristo cerca de nosotros, sino que tenemos que confiar en Él en medio de las tormentas.
Ahí está la palabra clave. Que Jesucristo esté en nuestra barca. La barca representa mi casa, la barca representa mi trabajo, la barca representa mi vida. Si Jesucristo está conmigo, no me va a desamparar, pero tengo que tener esa fe y esa confianza de que a pesar de que se levante la tormenta más grande, yo no estoy solo, sino que Él está conmigo, Jesucristo está conmigo. Entonces aquí encontramos una lección primero de fe, la fe que mueve montañas, la fe que rompe barreras, una enseñanza de confianza y de victoria sobre el temor. Y Hebreos 11:1 nos lo enseña claramente, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, ¿qué es lo que estoy esperando? Tengo que estar convencido de que lo que estoy esperando, Dios está obrando, y esto es fe. En pocas palabras, fe es creer que Dios hace posible lo que para nosotros es imposible. La fe en Cristo es el ancla que nos sostiene en medio de las tempestades de la vida. Un barco necesita soltar las anclas para que la marea no lo hunda, para que la marea no lo lleve a otra parte, y esas anclas sostienen el barco y no se mueve aunque vengan los vientos. Pero estamos hablando ahí de una manera física. En la vida espiritual, la fe en Cristo, nuestra fe es esa ancla, esa fe ferviente, es una fe que sobrepasa todo entendimiento. Cuando Jesús está en nuestra barca, en nuestra casa, está en mi vida, podemos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aun cuando los vientos arrecien, aun cuando las tormentas sean fuertes y el mar se levante contra nosotros, tenemos la paz y la seguridad de que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Así que yo te invito para que te quedes con nosotros. Vamos a estar en esta hora analizando esta parte de la Biblia, esta enseñanza de fe. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? Yo te vengo a decir en esta mañana, a la luz de la palabra, no palabra mía, sino palabra de Dios, que hay una respuesta para tu situación, que lo que necesitas es tener a Jesucristo en tu barca, en tu casa, en tu trabajo, en tu vida. Que Jesucristo sea el centro de tu hogar, que sea todo para ti, y a partir de allí vas a poder estar confiado en que no estás solo. Y van a venir las tormentas, los vientos, pero tú no estás solo, Dios está contigo. Así que quédate con nosotros en esta hora. Damos gracias a Dios porque nos está sintonizando. Enviamos cordiales saludos a cada uno de ustedes. Les invitamos a quedarse. Vamos a un corte comercial y regresamos en un momento. No le cambies. Continuamos aquí en su programa Jesucristo es la roca, y estamos hablando en esta mañana a la luz de la palabra acerca de la importancia de que Jesucristo esté en nuestra barca. Estamos tocando la parte donde Jesús está navegando en su barca con sus discípulos. Se levanta una tormenta y los discípulos se aterran, se llenan de miedo y temor, porque dice: vamos a perecer, vamos a morir. Y aquí aprendemos nosotros algo importante, que la fe en Cristo es el ancla que nos sostiene en medio de toda tempestad. ¿Cuál es tu tempestad en esta mañana, amigo, hermano o hermana que me escuchas? ¿Cuál es la tempestad que estás pasando? ¿Cuál es el problema que estás viviendo? Yo quiero dirigirte a través de la palabra de Dios, la clave para que encuentres respuesta a todo aquello que estés pasando, a toda aquella situación, si es enfermedad, si es algún problema económico, alguna situación familiar. Es importante
que aprendas a entender sobre todo que con Jesucristo hay una respuesta, hay una seguridad para poder nosotros salir victoriosos de esas tempestades que se levantan de pronto. Hablábamos hace unos momentos que a veces estamos bien y de pronto viene algo a nuestras vidas. En la vida cristiana siempre va a haber tempestades, siempre va a haber procesos, pero si Jesucristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros?, dice su palabra. Aprendemos entonces aquí nosotros 3 cosas importantes que quiero compartir, y la primera de ellas es que las tempestades de la vida son inevitables. Grábate esto: las tempestades de la vida son inevitables. Le va a suceder a cualquiera de nosotros, le sucede al cristiano también, que hay momentos en que hay calma, pero va a haber momentos en que se levantan esas tormentas, en que se levantan esas situaciones en las cuales a veces nos fatigamos, nos afligimos. Y en el versículo 37 del capítulo 4 del Evangelio de Marcos encontramos lo siguiente, dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas contra la barca, de tal manera que se anegaba la barca. O sea, se estaba hundiendo la barca donde iba. Imagínese usted la desesperación de los discípulos de ver que la barca se está hundiendo, de sentir los vientos fuertes y las olas golpeando su barca. ¿En cuántas ocasiones nos ha tocado pasar esos momentos en que vemos que nos estamos hundiendo en el problema, en la desesperación? El ser humano muchas veces se hunde en los problemas que tiene, en la desesperación. Y cuando Jesucristo no está en su barca, cuando Jesucristo no ha entrado a su corazón porque no lo has recibido, sientes que te ahogas, sientes que te hundes, y esa parte es donde nosotros necesitamos entender que Dios es el único que nos puede ayudar. El mar de Galilea, donde sucede este hecho, esta historia que estamos leyendo, es conocido por sus tormentas repentinas debido a su contexto geográfico. Así como los discípulos enfrentaron esa realidad, nosotros también enfrentamos muchas pruebas inesperadas que vienen a nuestras vidas. La Biblia nunca nos promete ausencia de pruebas, nunca nos dice que no vamos a tener pruebas, no va a haber tormentas en nuestras vidas. Pero lo que sí la Biblia, la palabra de Dios, nos anuncia es que la presencia de Dios estará en medio de ellas. Y esa presencia de Dios es la que nos ayuda a nosotros a poder salir victoriosos. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Juan, en su capítulo 16, versículo 33, acerca de lo que estamos platicando, de que la presencia de Dios va a estar con nosotros. San Juan 16, 33 dice de la siguiente manera, y vamos a tomar en cuenta esto nosotros. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice Jesús, porque yo he vencido al mundo. Jesús nos está hablando que en su parte humanista, en su parte donde Él está aquí en la tierra como ser humano, dice: van a tener aflicciones, así como las he tenido yo estando aquí en la tierra, en la parte humana. Pero algo que nos deja claro y nos enseña es que dice: yo he vencido al mundo. Y Él nos demuestra, nos da la clave. Jesús nos enseña que podemos también nosotros salir victoriosos de esas tormentas. No debemos sorprendernos cuando las dificultades llegan, porque son parte de la vida cristiana, son parte de la vida del ser humano. No es si vienen las tormentas, no es estar esperando si vienen las tormentas, sino estar preparado para cuando vengan, cuando lleguen a nuestras vidas. La enfermedad llega en un momento
inesperado. Y ese proceso de enfermedad a veces es tan complicado, es tan difícil poderlo superar. Solamente con la ayuda de Dios es cuando podemos salir adelante, podemos salir victoriosos. Pero si estamos lejos de Dios, entra el miedo, entra la duda, entra la desesperación, viene la aflicción, se pierde la paz, y es ahí donde la persona se empieza a desequilibrar emocionalmente, a no encontrar respuesta o salida a su problema. Pero cuando Jesucristo está con nosotros, estamos seguros de que no está solo. Por eso en esta mañana yo te invito en el nombre del Señor a que pongas a sus pies toda necesidad que tengas. Si es un proceso económico, si es un problema familiar, cualquier situación que estés pasando, si es desempleo, yo te invito a que no te desesperes. Te invito a que permanezcas en la fe, en esa fe ferviente de poder creer en que Dios va a hacer posible lo imposible. Y permanecer en esa fe nos va a mantener firmes en medio de la tormenta, aunque sientas que las olas golpean con todo, aunque sientas que el viento es fuerte, aunque sientas que te estás ya hundiendo, no pierdas la confianza en Dios. El miedo es natural, es parte de nosotros. Es un sentimiento que Dios puso en nosotros para podernos proteger de muchas cosas. Te lo explico así fácil y sencillo. Si usted va pasando por algún lugar de noche y usted ya sabe que en ese lugar hay algún peligro, hay alguna situación de delincuencia, su cuerpo cuando va pasando por ahí siente miedo. Entonces ese miedo es un protector para que usted recapacite, usted se ponga a orar, usted ponga la confianza en Dios, tome precauciones. Se da cuenta que el miedo es parte de nosotros, es parte de nuestra naturaleza humana que nos ayuda a poner un alto para cuidarnos y protegernos. Todos tenemos en algún momento miedo porque es una emoción que está en nosotros. Ahora, lo que sí te quiero dejar claro es que el miedo no tiene por qué controlar tu vida, porque cuando el miedo empieza a controlar tu vida, te empieza a dominar, y es un arma que utiliza nuestro adversario. Esa arma la utiliza para mantenerte ahí atado a través del miedo y vivir con terror, vivir con desesperación, se pierde la fe. El miedo es natural. Entonces los discípulos, muchos de ellos eran pescadores, y eran pescadores experimentados. Sin embargo, en esa tormenta ellos quedaron aterrados. ¿Qué encontramos aquí nosotros? Ellos conocían ese mar, ellos conocían todo ese contexto porque eran pescadores. No sé cuántas tormentas les tocó pasar a ellos, cuántas situaciones, pero esta era algo especial porque era una tormenta muy fuerte. Así como la que tal vez estés pasando en estos momentos, lo que estés viviendo, ya no encuentras la solución a tu problema, a tu situación, estás tal vez aterrado por lo que estás pasando, esa tormenta que está ahí de una u otra manera robando la paz, es algo que tenemos que someter a Dios. Humanamente la tormenta era mayor que la capacidad de los discípulos. Era algo que sobrepasaba su capacidad humana. Ellos sentían que iban a morir ahogados, que su barca se iba a inundar. Nuestra fuerza no es suficiente para enfrentar las pruebas sin Cristo. Nosotros podemos ser hábiles o fuertes en algo como ellos que eran pescadores, los discípulos, pero ellos estaban reconociendo que por sus propias fuerzas ellos no podían y sintieron miedo. Algo aquí importante que tenemos que tener presente, que el miedo crece cuando la fe mengua. Es decir, el miedo crece cuando la fe se apaga. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuál es tu proceso? ¿Estás pasando por enfermedad? No permitas que el miedo crezca, porque entonces la fe va a disminuir. Debe ser lo contrario, la fe debe de crecer, una fe ferviente para que el miedo desaparezca y disminuya.
Tal vez es un diagnóstico que te dieron. No te desesperes, quien tiene el control es Dios. Quien tiene la potestad para nosotros o sobre nosotros es Dios. Así que a pesar de lo que te estén diciendo acerca de tu situación, a pesar de lo que tus ojos están mirando, yo te digo en esta mañana a la luz de la palabra que hay una esperanza, y la esperanza es Jesucristo. Pero la fe tiene que estar ferviente, porque la fe es la que opaca al miedo. El miedo puede opacar la fe. No permitas que el miedo tome control de tu vida. Tenemos un ejemplo muy claro en Job. Cuando Job, encontramos ahí en la Biblia cómo Job pasó tantas situaciones, cómo Job pasó tantas tormentas. Imagínese usted la vida de este varón, todo lo que él perdió, todo lo que él vivió, enfermedad, todos sus bienes los perdió. Job enfrentó pérdidas y pruebas intensas, pero mantuvo su fe. Y mira lo que dice en Job capítulo 1, versículo 21. Y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esto está tremendo, hermanos. Eso está fuerte. Como Job, a pesar de haber perdido sus bienes, a pesar de haber perdido sus hijos, su familia, quedarse sin nada, estar enfermo, sufriendo con una enfermedad ahí que dice la palabra que se rascaba su cuerpo con tiesto, con piedra, con lo que encontraba allí, era algo fuerte. Sin embargo, la palabra que él suelte, que nos enseña, dice: sea el nombre de Jehová bendito. Nunca renegó, su fe estuvo ferviente en todo momento. Dios permite las tormentas para moldear nuestro carácter. A veces es necesario pasar por esas tormentas, es necesario pasar por ese proceso que es doloroso. El apóstol Pedro lo dice: no se sorprendan de la prueba de fuego que os ha sobrevenido, porque ese proceso es doloroso. Va a doler si duele, pero ahí es donde la fe se tiene que activar. Muchas veces nosotros oramos para pedir fe, y la fe se desarrolla en los procesos, en las tormentas. Dios permite las tormentas entonces para moldear nuestro carácter. Si permanecemos fiel a Dios, si estamos en una situación de desempleo y por más que queremos no encontramos la salida, los hijos están solicitando el alimento, qué duro es esa parte, cuando como varones tenemos que suplir las necesidades del hogar y no hay, y vemos que cada día está más complicada la situación. Pero cuando nosotros ponemos todo en las manos de Dios, doblamos rodilla, empezamos a orar, es cuando vemos la bendición de Dios, y Dios empieza a mandar esa provisión, Dios empieza a sustentarte y empiezas a darte cuenta que el problema es pequeño y la fe aumenta. La prueba revela entonces quién controla tu vida. Los procesos que estás pasando revela quién controla tu vida. ¿Es el miedo el que controla tu vida o es la fe? Es necesario hacer ese análisis. ¿Qué es lo que está gobernando nuestra vida? ¿Es el miedo o es la fe? Te dejo con esta incógnita allí para que des respuesta. ¿Qué está controlando tu vida? ¿El miedo o la fe? Así que vamos a un corte comercial. No le cambie, siga aquí con nosotros. Continuamos aquí en su programa Jesucristo es la Roca. Enviamos saludos cordiales al pastor Agustín, patrocinador de esta barra de predicaciones que se llevan a cabo aquí en Canal 8. El pastor Agustín Guerrero, oramos para que Dios lo siga bendiciendo y dirigiendo en proyectos evangelísticos como este. Igual les invitamos para que acuda a las panaderías Pan de Vida, quienes patrocinan esta barra de predicadores. Pan de Vida, aquí en la colonia Xochimilco, usted puede acudir y compre su pan, están sabrosos. Por ahí hay pizzas, hay postres,
cafecito igual. Ahí usted puede acudir, si le queda lejos, puede, y está cerca también en vía corta, Cunduacán, ahí por la entrada a La Mona está la otra sucursal también, otra panadería, y en Cunduacán, ahí en el centro, así que Pan de Vida, usted consuma los panes y está usted también sembrando para el Evangelio. Bendiciones para todos, y en esta mañana también enviamos un cordial saludo al pastor Ramón, que está por allí también sintonizando el programa. Saludos, pastor Ramón. Y vamos a continuar, estamos analizando la parte bíblica donde Jesucristo va en su barca y cómo va con sus discípulos se levanta la tormenta, y vemos allí cómo nos deja enseñanzas, y la primera enseñanza que analizábamos es que las tormentas, los problemas en nuestra vida son inevitables, pero que el ancla que va a ayudarnos a permanecer estables, aunque vengan los vientos, aunque vengan las tormentas, venga la enfermedad que venga, es que Jesucristo esté en nuestro corazón, es que tengamos esa ancla que es la fe bien cimentada para que esa barca no se mueva, para que tu vida no se mueva. Entonces, los vientos, las tormentas, los procesos son inevitables. Jesucristo lo dijo, que en este mundo íbamos a tener aflicción, pero también nos deja la promesa que así como Él venció al mundo, estando aquí, nosotros también lo podemos hacer. La segunda enseñanza que encontramos en esta historia bíblica es que la presencia de Cristo nos trae esperanza. La presencia de Jesucristo en tu vida, mi hermano y mi hermana que me escuchas, nos trae esperanza. Y la esperanza no nos avergüenza, sino que es una esperanza que nos mantiene firmes. Y muchos dirán, pero ¿cuál es esa esperanza? Yo veo que cada día el problema está creciendo, como pasó con Job. Job estaba perdiendo todo. Venían sus sirvientes y le decían, ya se perdió tu casa, ya se perdió tu siembra, se perdieron tus animales, tu hijo ya murió, tu otro hijo. Y en el proceso es donde esa fe se activa. Por eso tiene que ser una fe ferviente. Y esa fe ferviente es que a pesar de lo que esté sucediendo, dice Job, bendito sea el nombre de Jehová. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar firmes, porque va a llegar el miedo, el temor a nuestro cuerpo, porque es doloroso, decíamos hace unos momentos, y el apóstol Pedro lo dice, que las pruebas de fuego son dolorosas, que no nos sorprendamos cuando nos llegue esa tormenta a nuestras vidas. Tal vez ese problema en la familia, con los hijos, con la esposa, tal vez ese problema económico, esa situación financiera que está ahogando y te está hundiendo, has perdido la paz, has perdido el gozo, has perdido la tranquilidad. Es ahí donde se tiene que activar una fe, pero una fe ferviente que a pesar de lo que tus ojos miren, hay certeza de lo que estás esperando. Entonces esa es la esperanza, y dice en el versículo 38 del libro de Marcos, en su capítulo 4, dice, y él estaba en la popa, o sea, en el camarote, ahí estaba durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Le hacen la pregunta los discípulos, maestro, ¿no tienes cuidado que nos vamos a hundir, que nos vamos a morir? Él estaba tranquilo, descansando. Jesús dormía en la barca, Jesús estaba durmiendo, mostrando su humanidad y confianza en el Padre. Es que esa templanza es la que tenemos que aprender nosotros. Es difícil, yo lo sé. Cuando el problema se levanta, cuando la situación se levanta y la tormenta está fuerte, a veces es difícil poder tener esa mansedumbre, esa templanza de que estamos confiados en que Dios está obrando. Jesús dormía en la barca a pesar de lo que estaba sucediendo. Aunque parecía indiferente, la paz de Jesús estaba demostrando su soberanía. ¿Cómo no va a estar tranquilo? Si es que Él es soberano, si es que Dios
es soberano. Él formó todo, Él formó las aguas, Él formó las tempestades, Él fue el que creó todo. Cuando parece que Dios guarda silencio, así como estaba Jesús durmiendo y decían los discípulos, pero ¿cómo va a ser posible esa tranquilidad si nos estamos hundiendo? Cuando todo parece silencio, no significa que Dios esté ausente. Él está trabajando. Él conoce nuestras fuerzas, conoce tu vida, conoce la mía. Él conoce tu necesidad. Dios conoce tu situación, conoce tu problema, conoce la enfermedad por la cual estás pasando. Pero en esta mañana yo te digo que así como Él la conoce, Él es la respuesta a eso que estás viviendo. Es necesario que Jesús entre a tu corazón. Es necesario que Él esté en tu barca. Es necesario que Él esté contigo. Y es necesario que tengas fe, porque es el ancla que te va a sostener. Y hablábamos de algo importante, que el miedo debe de ser mínimo y la fe debe de ser a lo más grande en su esplendor, para que el miedo se opaque. No lo contrario, cuando te están diciendo, oye, esto es un cáncer terminal, y en ese momento si el miedo se eleva, la fe se apaga, se disminuye. Pero en ese momento cuando tú reaccionas y dices, bueno, si es que yo no estoy solo, si es que conmigo está Jesucristo, y he aprendido que aunque vengan las tormentas, aunque vengan los problemas, yo estoy confiado en Él. Aleluya. Y esa es la parte fundamental. El cielo puede estar en silencio. Parece ser que cuando el proceso está y se está complicando más, así como la historia de Job, parece ser que hay un silencio ahí, no pasa nada. Está ahí el ser humano desesperado, pero nunca va a estar vacío ese silencio, porque Dios está trabajando. Ten esa confianza, ten esa seguridad. Lo que estás pasando, si es enfermedad, si es alguna situación, Dios está obrando ahí, pero tienes que estar orando, tienes que estar clamando, tienes que estar confiado en que no estás solo. Y ahí entra el clamor de los discípulos. Y lo dicen así de una manera sorprendente, así de una manera que ellos están aterrados. Dice, Maestro, sálvanos, dice. Sale ese clamor, sale de su corazón y dice, Maestro, sálvanos. Y esto revela dos cosas. Primero, revela miedo, como decíamos hace unos momentos. El miedo es natural en nuestro cuerpo. Sería un mentiroso si te dijera, no nos va a dar miedo. No, sentimos miedo. Los procesos que me ha tocado vivir, en ese momento siento miedo. Pero en esa parte, cuando venimos a los pies de Cristo y decimos, sálvanos, Señor, salva mi vida, salva mi familia, ayúdanos. En esa parte se activa la fe. Y se da cuenta, esta expresión de los discípulos, Maestro, sálvanos, revela tanto miedo como fe. ¿Por qué también fe? Porque ellos están acudiendo a Jesucristo. ¿Se da cuenta? Sintieron miedo, pero acudieron a Jesucristo. Esa es la esperanza que ellos tenían. En medio del pánico, en medio de todo miedo, de toda desesperación, la mejor oración es la sencilla, la que sale del corazón. Esa oración que sale de un clamor del corazón cuando el dolor es fuerte, cuando la fatiga es fuerte en tu cuerpo, cuando ya no puedes, cuando ves que estás ahí y estás sufriendo y estás viendo que la enfermedad está incrementando, y es cuando dices, Señor, ya no puedo, ayúdame. Y ese clamor, esa es la mejor oración. ¿Sabe por qué es la mejor? Porque sale del corazón. No es una oración preparada, no es una oración leída, sino es algo que sale del corazón, es un clamor, así como los discípulos están clamando. Y usted va a encontrar en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 14, versículo 30, también otro clamor, el clamor del apóstol Pedro. Cuando los discípulos ven a Jesús caminando sobre las aguas,
Y dice Pedro, si eres Jesús, yo quiero caminar también hacia ti. Le dice Jesús, adelante Pedro. Se baja Pedro de la barca y empieza a caminar por las aguas. Y en ese momento, cuando Pedro viene el miedo hacia él, de lo que está haciendo, viene el miedo. Mira lo que hace el miedo. Va en la fe en que puede caminar, puede hacer lo mismo que está haciendo Jesús. Y él tiene la fe, se baja de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. Pero viene el miedo y el miedo dice, te vas a hundir. Y cuando el miedo empieza a tomar su cuerpo, él pierde la fe y se empieza a hundir. ¿Te das cuenta lo que hace el miedo? Tal vez tu situación no es tan complicada. Para todo hay solución. Pero el miedo te está tomando tanto tu cuerpo que te está hundiendo. Está apagando la fe. En ese momento, cuando él se está hundiendo, y ahí viene la respuesta, ahí viene la clave para lo que tienes que hacer. En ese momento, cuando el apóstol Pedro se está hundiendo, es cuando él clama también desde su corazón y dice, Señor, ayúdame, dice Pedro. ¡Wow! ¿Sabe a dónde ir? ¿Sabe a dónde clamar? Esa es la esperanza. Por eso, mis amados hermanos, la presencia de Cristo nos trae esperanza. Y Pedro está clamando. Pedro está clamando y dice, Señor, ayúdame. Inmediatamente dice la palabra en Mateo 14:30 que Jesús lo asió de la mano, o sea, lo tomó y lo agarró. Y es que cuando clamamos, hermanos, ahí viene la mano de Dios. La mano poderosa de Dios sobre tu vida. En esta mañana, en el nombre de Jesús, yo te quiero decir a la luz de la palabra que cualquiera que sea tu necesidad, si tú clamas a Dios, si tú clamas a Él, ahí está su mano tomándote a ti. No tomándote tú de Él, porque si tú te tomas de Él, tú te sueltas. Pero si Él te toma cuando tú clamas, así como tomó a Pedro, te saca de esa tormenta y te libra de toda situación. La oración entonces transforma el miedo en esperanza. La oración transforma el miedo en esperanza. Y quiero que grabes eso en tu mente y en tu corazón. La oración va a transformar el miedo en la esperanza. Y esa esperanza es Jesucristo. El salmista clama también en el Salmo 121, versículos 1 y 2, hace un clamor y dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dice el salmista. O sea, es un clamor en el momento en el cual estamos desesperados. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y ahí mismo está la respuesta. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Porque es que Él nos formó. Y es ahí cuando clamamos, cuando Él nos toma y nos saca, nos asedia, nos saca inmediatamente de toda situación, de ese lodo cenagoso del cual no puede salir. Nuestra esperanza no está en la barca ni en las redes. Nuestra esperanza está en Jesucristo. Nuestra esperanza no está en el médico, no está en el medicamento. Nuestra esperanza está en Jesucristo. Nuestra esperanza no está en nuestras propias fuerzas, en lo que yo sé hacer para conseguir trabajo, en las influencias que yo tenga. No, la esperanza está en Jesucristo. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Tienes esperanza para seguir adelante. Entonces es necesario la presencia de Jesús, porque la presencia de Jesús es más poderosa que la violencia de la tormenta. Quédate con nosotros, vamos a un corte comercial y seguimos, no le cambies. Continuamos aquí en su programa Jesucristo es la roca y estamos comentando la palabra de Dios, estamos analizando cómo las tempestades van a venir a nuestras vidas, pero encontramos también la respuesta en las Sagradas Escrituras. Y la primera de ellas analizábamos que son inevitables los procesos que vas a vivir, son inevitables las tormentas, vamos a tener procesos. Lo segundo es que si Jesucristo está con nosotros, está en nuestro corazón, si ya lo has aceptado, hay una esperanza. Y esa esperanza nos mantiene firmes
nos mantiene fieles a Dios. Así que en esta mañana yo te invito a que si todavía no has aceptado a Cristo, lo aceptes en tu corazón y tengas también esa esperanza y esa confianza de que Él está contigo. Y lo tercero que quiero compartir a la luz de la palabra, en base a la lectura que hacíamos, es que la autoridad de Cristo vence toda tempestad. La autoridad de Cristo vence toda tempestad. Y en el versículo 39 al 41 dice: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Qué hermoso. La autoridad de Cristo vence toda tempestad. Él le dio la orden al viento y le dijo: calla, enmudece. Y en ese momento se hizo grande bonanza. O sea, vino la tranquilidad. El mar se tranquilizó, las olas se controlaron. El poder de la palabra de Dios es fuerte. Jesús no necesita ritual ni esfuerzo físico, solo su palabra para poder parar toda aquella situación que esté pasando. Por eso, si estás pasando por cualquier tribulación, simplemente con la palabra, la oración, la confianza en que Él está contigo, tienes que invitarlo a que venga a tu barca, a que entre a tu corazón, para que puedas tener esa confianza, esa esperanza, esa fe y esa seguridad de que te va a ayudar, que Jesucristo te va a ayudar. Y tienes que clamar con una oración ferviente, pedir ayuda, pedirle: Señor, ayúdame, aquí estoy. Y es ahí donde Dios empieza a obrar en tu vida. Y es ahí donde empieza a reprender. Y ahí está la palabra, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa palabra es tremenda porque es una palabra viva y eficaz. Cristo tiene poder sobre toda circunstancia que estés padeciendo. La voz de Cristo calma lo que ninguna fuerza humana puede detener. Es que es una autoridad que Él tiene sobre todo, porque Él es el que formó tu vida, Él es el que nos formó. El reproche entonces a la incredulidad es, Jesús les dice a sus discípulos: ¿cómo es posible que no tengan fe? El problema no era la tormenta, hermano, sino la falta de fe, la falta de confianza. Muchas veces magnificamos, es decir, agrandamos el problema y minimizamos a Dios. Le damos toda la autoridad al problema, lo agrandamos y minimizamos a Dios. La fe hace grande, la fe hace grande la situación que estás pasando, porque Dios es poderoso. Y la fe pequeña va a hacer grande la tormenta. Esa fe pequeña te va a hacer grande la tormenta. Y la fe grande hace pequeña esa tormenta, hermano. Entonces, si no hay fe, el problema crece y lo ves grande. Pero si hay fe, el problema se minimiza, se ve pequeño. Y eso hay que tenerlo presente. ¿Quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen?, dicen los discípulos. Los discípulos comprendieron que estaban ante el Hijo de Dios. Es ahí donde lo conocieron. La verdadera paz viene de reconocer quién es Jesús. De ahí viene. Cuando reconoces quién es Jesús, tu miedo se transforma en adoración. Y empiezas a adorar, empiezas a adorar. Este pasaje apunta al Evangelio y nos enseña cómo Jesús calmó la tempestad, esa tempestad física. Así también calma la tormenta espiritual del pecado. El pecado nos hunde, nos mete a lo más profundo, nos baja. Pero Cristo en la cruz venció la mayor tormenta, la condenación eterna. Quien lo recibe como su Señor experimenta la verdadera paz con Dios. Yo te invito en esta mañana a buscar a Dios. Yo te invito en esta mañana en el nombre de Jesús a invitarlo a que venga a tu corazón. ¿Cuál es tu situación que estás pasando? Hay una respuesta si Dios está contigo. Concluyo con lo siguiente. Esta historia nos recuerda tres verdades eternas: que las tormentas de la vida son inevitables. Vamos a pasar procesos.
2, que la presencia de Cristo nos da esperanza. Y 3, la autoridad de Cristo nos trae paz. Esto lo tienes que tener presente. Mis amados hermanos, amigos que nos sigues a través de esta transmisión, no importa cuál sea la tormenta que estés enfrentando, es enfermedad, es crisis familiar, luchas financieras o dudas espirituales, si Cristo está en tu barca, puedes descansar en su palabra. Yo te invito en el nombre del Señor a abrir tu corazón. Y si ya Él está contigo, te invito a que actives la fe para confiar en Dios. Él te va a ayudar. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en esta mañana te doy gracias, Señor, porque tu palabra ha sido expuesta. Te pido, Señor, por todo aquel que esté pasando tribulación, que esté pasando tormentas con viento fuerte, Señor, enfermedad, problemas familiares, crisis económica, desempleo. Oh Señor, lo pongo en tus manos, y aquel que no te ha conocido, te invito en esta mañana, mis amados hermanos, a que abras tu corazón, y le digas a Dios: entra en mi corazón, recíbelo, y a partir de ahí desarrolles esa fe de que no estás solo. Padre, te doy gracias por la vida de mis hermanos. Sé con ellos. Todo aquel que esté enfermo, aquel que esté pasando necesidad, te pido, Señor, que suplas su vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, hermanos. Nos da mucho gusto haber estado con ustedes en esta mañana. Queremos enviar saludos a quienes nos están sintonizando. Tu hermano Carlos Hernández, Dios lo bendiga. Saludos para él. Saludos a nuestra hermana Sonia también, que está por allá, recuperándose también de una tormenta. A nuestra hermana Carolina Fuentes, copastora de la iglesia Roca Firme, un saludo por allá. Nuestra hermana Nayeli, saludos. Nuestra hermana Bricia, que nos está sintonizando, muchos saludos. El pastor Ramón Alfaro Moscoso, bendiciones, siervo. Nuestro hermano Andrés López Jiménez, también cordial saludo. Nuestra hermana Yosune, que también nos sintoniza. Y a todos aquellos que están siguiéndonos a través de las redes, Dios me los bendiga a todos. Somos de la iglesia Roca Firme. Si no tienes una iglesia donde congregarte, ahí te esperamos. Estamos en Zapotal, primera sección de este municipio de Comalcalco, Tabasco. Soy el pastor Rubén Lázaro Cruz, y ahí estamos para apoyarte. Si tienes alguna necesidad, alguna petición de oración, con toda confianza, ahí están nuestros números: 933-120-3926. Mándanos un mensajito y vamos a estar orando por su necesidad, y Dios va a obrar en tu vida. Así que seguimos para adelante. Bendiciones para todos. Un abrazo fuerte a toda la familia Roca Firme, y les invitamos para que sigan sintonizando la barra de predicadores que siguen. Hay más mensaje para ti. Continúa alimentando el espíritu con la palabra de Dios. Bendiciones para todos.